Buen día, ¿cómo están? Hola Mauro, ¿cómo andás? Buen día, profe. Buen día, profe, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, profe, buen día. Buen día. Buenos días, buenos días. Bien. Bien, ahí ya estamos. Una buena cantidad como para comenzar, bastante horario. En principio, dos cositas a decir a manera de introducción, vamos a decir así, técnica. La primera, disculpas por el malentendido de la semana pasada, de que en el mensaje tenía la información correcta de que el Zoom iba a ser a las 10, pero en el campus quedó el de las 14, asumo totalmente el error. Solo para que sepan, las dos comisiones que tenemos son los lunes a las 10 y los martes a las 14. Ahí fue mi error. De cualquier manera, la clase está grabada y queda. Como ya les dije la vez pasada, como siempre les estamos diciendo, las actividades sincrónicas como esta, o sea, las actividades que nos vemos al mismo tiempo, por reglamentación de la facultad no pueden ser obligatorias, esto es, no se puede tomar lista. Sin embargo, desde la cátedra, y por supuesto también la facultad está de acuerdo con esto, insistimos en que es muy importante el encuentro, ¿no? O sea, por más que hayamos perdido la presencialidad, y también, como nota al pie, hayamos perdido un poco la gimnasia, ¿no? De cursar, ¿no? ¿No les pasa que más de 2 Zoom y ya no te da más la cabeza? Y antes íbamos 8 horas seguidas capaz de cursando y en el medio comíamos y no pasaba nada. Bueno, cierro la nota al pie, perdimos un poco esa gimnasia, pero más allá de eso, la recomendación por parte de la facultad también es de favorecer los espacios sincrónicos sin que sean obligatorios. Así que, nada, en principio decirles eso, decirles que del error de la semana pasada, y repetir para aquellos que no estuvieron la vez pasada, el pedido, esto ya casi es un pedido mío y del staff psiquiátrico que me está atendiendo desde que comenzó la pandemia, de que tratemos de mantener, por un lado, los micrófonos apagados cuando no hay que hablar, pero al mismo tiempo los micrófonos prendidos cuando quieran hablar. O sea, no se sientan coartados por ese micrófono en rojo tachado feo que tenemos ahí abajo de cada una de nuestras caritas, y al mismo tiempo, dentro de las posibilidades técnicas, prendidas las cámaras. No es necesario que me escriban ahí en el chat y me digan, no, profe, tengo mala conexión y demás. Yo recontra lo entiendo, lo sé, me pasa a mí también a veces, o sea, no vivo dentro de un tupper. Pero bueno, siempre es mejor ir interactuando con caritas que se muevan, y mejor si participan, ¿no? Entonces, hechas esas dos aclaraciones técnicas, la última es, estos Zoom son los Zoom de 40 minutos y se vuelve a cortar. Cuando se corte, volvemos a entrar al mismo link y demás. Y si a alguien se le corta internet y no puede volver a sumarse, sepan que las clases quedan grabadas, ¿no? Bien, dicho todo esto, para hoy la idea que tengo es dos ideas en realidad. Por un lado, empezar a cerrar lo que es la primera unidad o el primer punto que a mí me interesaba poner sobre la mesa en este seminario, que es qué sentidos dominantes sobre el cuerpo produjo la modernidad, como les decía la vez pasada, esa modernidad sólida, y empezar a pensar qué cosas empiezan a darse en esto que, por lo menos con Bauman, podemos llamar esa modernidad líquida. Esto es, cuando empiezan a resquebrajarse algunos de los sentidos tradicionales respecto del cuerpo en la modernidad. Y decía, esta clase va a tener dos grandes partes. Uno, terminar eso, porque hasta ahora nosotros venimos viendo mucho el concepto cuerpo, pero hay algo fundamental que a mí me va a interesar hoy desarrollar, que es cuál es la relación con el sujeto, ¿no?
lo pongo a modo de ejemplo para que se entienda hacia dónde vamos. ¿Vieron cuando en la primera clase yo le mostraba la foto de la embarazada y no podíamos tener el mínimo consenso, el mismo consenso que habíamos tenido en todas las otras imágenes? No podíamos tener el consenso si ahí había un cuerpo y un sujeto, dos cuerpos y un sujeto, dos sujetos y un cuerpo. Bueno, se entiende el juego. Bueno, esto es porque la modernidad inaugura un nuevo problema, que es la relación cuerpo-sujeto. Y hoy voy a hacer, en la primera parte, un desarrollo justamente respecto de esto, sobre la relación moderna entre cuerpo y sujeto. Para graficarlo con dos así como, con dos zanahorias que nos van a hacer caminar hacia ese lado. Por un lado, esa idea que la vez pasada les decía, esa idea que a veces nos ayudan los idiomas, en el caso del inglés, la posibilidad de decir nadie, esto es la ausencia de sujetos, con la palabra nobody, no hay cuerpos, ¿no? Esa relación intrínseca que tiene, ya en ese ejemplo, lo pongo como ejemplo nada más, de que subjetividad y cuerpo no son del todo separables. ¿Sí? Eso sería como una idea. Sin embargo, al mismo tiempo, si ustedes quieren como la otra cara de la misma moneda, la modernidad va a poner sobre la mesa un debate irresuelto. Digo, si ustedes esperan que les dé algún tipo de respuesta al respecto, no va a ser este el seminario, que es la relación ser cuerpo y tener cuerpo. O sea, la pregunta es, ¿tengo un cuerpo o soy un cuerpo? ¿No? Vamos a desarrollar esto, o sea, por supuesto que vamos a adentrarnos en esta discusión, no vamos a intentar rescatar una respuesta, pero sí vamos a intentar ver, bueno, ¿cuál es la relación entre sujeto y cuerpo? ¿Cuándo puedo yo tener un cuerpo y cuándo yo soy mi cuerpo? ¿No? Esa sería como la primera parte de lo que va a ser la clase. Y la segunda ya empezamos a adentrarnos en lo específico de lo que nos interesa a nosotros. ¿Qué es lo específico que nos interesa a nosotros? El cuerpo que usa la educación física, si ustedes quieren. O sea, no cualquier cuerpo es el de la educación física. Y lo vamos a ver en los orígenes de la educación física, o sea, vamos a hacer un rastreo, vamos a decir así, histórico, pero al mismo tiempo genealógico para intentar comprender qué de tradicional tiene la educación física que mantiene sentido sobre el cuerpo. La otra vez lo dejaba así como una patada en las partes íntimas para no ser desubicado, en las partes íntimas disciplinares, vamos a decir así, ¿qué tan líquida es la modernidad de la educación física respecto al cuerpo? O sea, ¿qué tanto hemos modificado? O sea, podemos modificar un montón de las prácticas, pero hemos resignificado en educación física los cuerpos con los que trabajamos. La sociedad, en muchas dimensiones, sí. Por solo mencionar algunas cosas que están sobre la mesa, esa idea de mi cuerpo es mío, yo decido sobre mi cuerpo, que pone, por ejemplo, toda la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, todas las discusiones que vienen no solamente a través del género y la igualdad entre hombres y mujeres, sino todas las nuevas otras dimensiones y sobre todo esa dimensión no binaria respecto del cuerpo, etcétera, etcétera. Quiero decir, esos son todos debates sociales que están muy en boga, que prendemos la televisión, que abrimos un portal, que abrimos el Instagram y las tenemos ahí sobre la mesa. Cierro esta introducción diciendo, la educación física ha interpretado esos cuerpos para sus prácticas disciplinares o sigue manteniendo las relaciones disciplinares tradicionales desde sus inicios. Lo dejo ahí tecleando, vamos a ver si en lo que podemos hacer hoy empezamos a encontrar algunas respuestas colectivas. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, consulta hasta acá o lanzamos la piedra? No, lanzamos. No, estaba pensando, buenos días, Eduardo. Buenos días, Maxi. Estaba pensando que de la foto de la embarazada, eso que no pusiste un test de embarazo positivo, ahí daría para otras circunstancias. Pero Totalmente. bueno, estaba maratoneando los videos, que eran como 3, Sí, sí. y nada, agarré varias cosas que me ayudaron un domingo de tarde vos decías, puede servir para esto, para llenar un bache un domingo de tarde, ¿no? Después del asado. El tema del alma me sorprendió, ¿no? No lo sabía de los africanos y los aborígenes americanos.
El tema del voto de la mujer tampoco sabía por qué era, que por el tema del marido, ¿no? Que se consideraba un solo voto. Y algún otro tema más ahí que... al tema de la Capilla Sixtina, ¿no? Tampoco nunca... no le había dado bola. Se había visto esa foto 1000 veces y no sabía que... lo ves y sí, es un cerebro, ¿no? Exacto. De hecho rescataron las... Por supuesto ahora no me voy a acordar la edición y más, pero rescataron los bosquejos que usó Miguel Ángel para eso. Es textual eso, de que usó un manual de anatomía de la época para dibujar esa imagen. Lo dejamos a modo de spoiler, quien lo quiera ver, están los videos ahí. Ahí está. Y ya que estás en tren de spoilear y en tren de largar comentarios de esos que sirven después para el asado del sábado, el domingo. ¿Vieron cuando quieren meter un bocado así interesante? Les voy a tirar el bocado que puede cambiarles absolutamente todo su recorrido en la historia de la educación física. ¡Fa! ¡Qué título, profe! ¿Ustedes saben que la educación física inventó el cine? Ese es el momento en el cual ponen cara de ¿what? No lo sabía hasta que leí el texto que dijiste que era para leer para hoy. Bueno, no spoilemos. Wow. Justo lo acabo de leer y le mandé la captura de pantalla de esa parte a un amigo que estudia cine. Para decir, mirá dónde se vienen a acusar nuestras profesiones. ¿Viste? Hoy voy a exponer al respecto de eso. O sea, más allá de lo pintoresco que tiene esto y que creo yo por lo menos que va a ser ameno compartir esos conceptos con ustedes, no es tan rebuscada esa afirmación, ¿no? Si la educación física inventó al cine. Ahora en un rato voy a desarrollar ese punto. Bien, vamos entonces a terminar con lo que habíamos comenzado la vez pasada, que es esa relación cuerpo, modernidad, y hoy vamos a incorporar un concepto a esta discusión, que es el concepto de la subjetividad, ¿no? Esto lo veíamos la vez pasada, esperen que pase, está medio trabada en mi compu. Esto es lo que habíamos llegado la vez pasada, habíamos, ¿se acuerdan?, analizado esas portadas de las revistas, y habíamos llegado a un punto en el cual, bueno, para la modernidad, educar un cuerpo implica educar una subjetividad. Y yo les lanzaba una hipótesis, que es la hipótesis que en parte guía mis trabajos, en parte guió mi tesis de doctorado, es la tesis que está atrás de la tesis de doctorado, que es, bueno, ¿la educación física históricamente ha educado más el físico o ha pretendido ser una educación moral del cuerpo? ¿No? Esa era como la pregunta atrás. La retórica legitimadora de las prácticas de la educación física, ¿está en que vale la pena enseñar a correr, lanzar y saltar? ¿O está en que a través de correr, lanzar y saltar podemos educar la moral? La moral en el sentido más amplio. Durante mucho tiempo se habló de la idea de educar el espíritu, no lo entiendan como religioso espíritu, o sea, educar aquello interior del ser humano, educar aquello que tiene que ver con las buenas costumbres, eso sí es más referido a lo moral, disciplinar, dígame si no hay una palabra clave en la historia de la educación física que no sea disciplinar, o sea, que no es educar un cuerpo sino disciplinarlo, ¿no? El problema es discutir qué es disciplinar, qué entendemos por disciplinar. Por disciplinar entendemos cuerpos en filas e hileras, como las imágenes clásicas, o entendemos poder, por ejemplo, enseñar el rol de autoridad de que cuando el profesor o profesora habla, los estudiantes se callan y escuchan, ¿no? Eso es parte de una disciplina, que toda la educación se basa en disciplinas. Y en toda esa maraña, en toda esa telaraña de cuestiones, emerge esta relación que recién les anticipaba entre cuerpo, modernidad y subjetividad, que es como la emergencia de lo que va a tener distintos nombres: sujeto, individuo, yo, el yo, psique, etc., la psiquis, etc. Nosotros hoy no nos vamos a adentrar en desglosar cada una de esas interpretaciones, porque cada una de esas maneras de entender la subjetividad tienen su propia historia, ¿no? La visión más tradicional pensaba el cuerpo, a la persona como un individuo, esto es la posibilidad de individuar.
Esto es la posibilidad de tener un nombre, un apellido, un número de documento, la individuación en el sentido más estricto de la palabra. Pero sí nosotros vamos a hablar de sujeto, para referirnos a eso que tiene distintos nombres. Y para ello voy a presentarles una teoría, que es la teoría de lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt, que es algo, a ver, bastante poco leído en educación física en Argentina, a diferencia de otros lugares donde, lo que nosotros, si ustedes quieren, tenemos de influencia por la tradición francesa, han leído Bourdieu, han leído Foucault, han leído ese tipo de autores, Georges Vigarello, David Le Breton, por solo nombrarles algunos. Cruzando la frontera, en Brasil tienen la influencia alemana de la Escuela de Frankfurt. Solo les presento esto, ¿por qué? Porque muchas veces leen a autores como Walter Brach, por citarles uno que han leído, y la tradición de pensamiento es diferente, es la tradición alemana más marxista de la teoría crítica. Entonces, me parece interesante como con las mismas herramientas podemos pensar de otra manera. Y en ese registro es lo que llamamos la Odisea del Cuerpo. ¿Por qué la Odisea del Cuerpo? Una muy breve contextualización de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es lo que se conoce, no me van a hacer pronunciar en alemán por favor, pero es el Instituto para la Investigación Social, que surge en 1923 con un conjunto de investigadores sociales. En ese momento no estaba muy clara la diferencia entre sociología, antropología, filosofía, que hoy tenemos. Todos ellos alemanes, todos ellos marxistas, la gran mayoría judíos. Imagínense, en el 23 arranca esto, en el 33 asume Hitler al poder, entonces es una escuela que, vamos a decir así, no funciona como una escuela. En general, cuando se le llama una escuela, es una institución en la cual la gente va y piensa un tema, sino que fue un conjunto de pensadores que en un momento particular coincidieron y que después se produjo la diáspora. Después cada uno se fue para otros lados. Entre los más reconocidos que podemos encontrar son Horkheimer, Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, pero también otros que han leído, han participado, Norbert Elias, seguramente habrán escuchado Walter Benjamin, Hannah Arendt. Quiero decir, un conjunto de pensadores alemanes, críticos, marxistas, judíos, en un momento en el cual el mundo iba a virar hacia lo que hoy llamamos la experiencia nazi. Apenas como un pantallazo general para que ustedes entiendan, ahí surge fuertemente lo que se conoce como la teoría crítica. O sea, es la primera vez que con las mismas reglas de la ciencia moderna empieza a mostrarse el agotamiento de esa propia ciencia moderna. Para dar un ejemplo, mientras que la ciencia moderna piensa en términos de positividad, de que todo conocimiento científico es positivo, ellos empiezan a decir guarda porque empiezan a emerger con los argumentos de la ciencia algunos discursos no positivos. Se adelantaron a su tiempo, pero bomba de Hiroshima y cámaras de gas son dos inventos científicos. Hay que tener cojones para sostener que esos inventos científicos sean positivos. Quiero decir, no lo fueron, pero fueron totalmente científicos. En este sentido, digo, como una breve nota al pie, pero que vale la pena por contexto, ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Paulo Freire, pedagogo brasileño, de quien ha tomado muchas ideas, quien ha traducido, vamos a decir así, muchas ideas a la pedagogía de la Escuela de Frankfurt y de toda la teoría marxista. Por eso, ustedes escucharán muchas veces en el currículum esto de formar sujetos críticos. Bueno, viene un poco de toda esta cosa, ¿no? O sea, de la Escuela de Frankfurt y después retomado por Paulo Freire y después llegado a la educación física, sobre todo, en nuestro caso, muy fuertemente por la vía brasileña, ¿no? En el caso de la educación física, quiero decir. Más allá de esa idea de la teoría crítica versus una teoría tradicional, hay un par de cuestiones que son muy interesantes para poner sobre la mesa, que nos van a ayudar a pensar. Por un lado, que los conceptos no son totales. Eso es algo que lo tiene la teoría. O sea, la teoría tradicional trata de llegar a la verdad. Lo que ellos ponen sobre la mesa es que una teoría crítica funciona como una suerte de constelación. ¿Qué es una constelación? Digo,
estrellas, ¿no? Uno ve al cielo y ve el firmamento. Perfecto, pero ¿a qué llamamos a constelación? A un conjunto de estrellas. Pero es un conjunto particular de estrellas, ¿no? O sea, hay un recorte que decimos, acá está Orión, acá están las Tres Marías. Hay otras estrellas alrededor, pero nosotros elegimos verlas así. Pero además de ese recorte, también está cómo las ordenamos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Llamamos la Cruz del Sur, algo que tranquilamente podríamos ser llamado el rombo del sur, con las mismas estrellas. Elegimos ordenarlas como una cruz y no como un rombo. Eso es una imaginación que tenemos, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir es, utilizan el concepto de constelaciones para decir que toda verdad es contingente. ¿Qué significa esto contingente? Que depende de las estrellas que recortemos, o sea, del conjunto de elementos que cortemos y de cómo lo ordenemos. Pero que nunca es total, nunca es verdadero, nunca llegamos a una definición total de la cosa. Eso es muy importante porque es la primera vez que la ciencia llega a un punto interesante, que es que la ciencia no tiene que llegar a la verdad, sino a verdades contingentes. O sea, a verdades que operan en un contexto. Esa es gran parte del pensamiento frankfurtiano. Y la otra es un concepto muy pesado para la tradición filosófica alemana, que es el concepto de dialéctica. Lo voy a decir de una manera muy sencilla, que si se reviviesen Marx, Adorno, Horkheimer, me matarían, pero bueno, es la manera para hacer simple un concepto no tan sencillo. La dialéctica es la relación entre una tesis, o sea, una verdad, su antítesis, o sea, lo contrario de esa verdad, y la síntesis que se produce. O sea, la relación entre esa verdad y su contraverdad, ¿no? Y la dialéctica, que es lo que ellos afirman, es que toda verdad es parcial en tanto contemple su no verdad. Para darles un ejemplo muy sencillo, Adorno tiene, para mí es el mejor libro de educación que he leído, ¿no? Que son 8 conferencias radiales que Adorno da, 8 conferencias por radio que él da, que se llama Educación para la Emancipación. Léanlo, es de sencilla lectura. Y ahí arranca diciendo algo que es interesante, que es la relación naturaleza-cultura, o la relación civilización o barbarie, no es contrapuesta. O sea, no es como lo pensaba, si ustedes quieren, Domingo Faustino Sarmiento, civilización o barbarie, sino que la barbarie ya está escrita en la civilización. O sea, dentro de la civilización es la civilización la que forja la barbarie, la que forja su antítesis, ¿no? Entonces, toda relación civilizatoria, toda relación de civilización es dialéctica. Contempla su gesto más civilizador, pero contempla también su gesto más bárbaro. Hoy entendemos al nazismo, si ustedes quieren, como una barbarie, ¿no? O sea, meter la mayor cantidad de personas para tratar de matarlos con el menor costo posible, a mí por lo menos me suena bárbaro, me suena a poco civilizado. Sin embargo, sí son nombre de la civilización. Lo hizo lo que en ese momento eran las civilizaciones más avanzadas del planeta Tierra. Entonces, esa relación es siempre contingente. O sea, hoy vemos algo que en su momento no se veía de igual manera. Lo mismo podríamos decir de la campaña del desierto, que fue en tono civilizador, o sea, textualmente, Argentina civilizó. De hecho, hay una frase de Sarmiento que dice, analizando los distintos grupos sociales, él dice, a los tobas hay que civilizarlos a través de la gimnasia, ¿no? Y ahí desarrolla uno de sus pocos escritos sobre educación física. Domingo Faustino Sarmiento, señores y señoras. Es un gesto civilizador de una barbarie. Bueno, lo cierto es que dentro del gesto civilizador de Sarmiento también está incluida la barbarie de la campaña del desierto. Y así podría seguir con un montón de ejemplos, pero que nos explican que el mundo no opera tanto en A o B, sino en la relación entre ambas, ¿no? Eso es lo que ponen sobre la mesa. Una modernidad sólida que siempre tiende a pensar verdad o mentira, empieza a decir, bueno, hay una relación dialéctica, constitutiva, contingente entre esos dos conceptos, indisociable. En ese sentido, voy a retomar sobre todo, no quiero extender demasiado esta larga introducción, pero voy a retomar un libro de Adorno y Horkheimer, de Max Horkheimer y Theodor Adorno, que se llama Dialéctica de la Ilustración.
¿no? Ilustración, ustedes tienen que entender, es sinónimo de iluminismo, de modernidad, es toda esa idea que empieza a emerger en el siglo XVI, siglo XVII, sostenidamente, de que hay que reemplazar la palabra divina de Dios por la razón humana, ¿no? Ese sería como el chiste. Y para eso utilizan un texto clásico, que es el texto de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Textos clásicos de nuestra cultura, y que muestran cómo Odiseo, que es el personaje principal de esa historia, junto con otros, Penélope podríamos decir, y demás, pero bueno, Odiseo es el personaje principal, ya tiene gestos protomodernos, o sea, premodernos, y al mismo tiempo tiene una cosa mitológica, ¿no? Entonces, como mitología y razón, es lo que la modernidad viene a decir, abandonemos la mitología, abandonemos la religión, abandonemos las creencias y vayamos a la ciencia, vayamos a la verdad. Bueno, mitología y razón no son tan antipáticas entre sí, no están tan antepuestas como en general pensamos, ¿no? Hay como cierto debate que ellos sostendrían entre eso que nosotros vemos como la religión, como la creencia. Bueno, vamos a decir así, la ciencia también tiene sus creencias, ¿no? Y al mismo tiempo, en la religión o en la mitología griega, ya también hay algunas relaciones de razón. Es eso lo que está atrás del libro que vengo a presentar en esta primera parte, porque nos va, insisto, a llevar a un punto nodal del seminario, que es la relación moderna entre cuerpo y sujeto. En ese libro tienen un pequeño textito que les dejé como bibliografía para la clase pasada, que se llama Interés por el cuerpo, que es muy interesante porque lo que justamente muestran es cómo la modernidad genera un interés por el cuerpo. O sea, deja de tomar al cuerpo como las religiones judío-cristianas lo entendían, la carne, vamos a decir así, la materialidad del individuo, y empiezan a darle un sentido particular al cuerpo, ¿no? Y entonces, la modernidad empieza a tener en cuenta cierta relación de amor-odio con el cuerpo, en el cual, al mismo tiempo que es prohibido, cosificado, alienado, esto es, vuelto una naturaleza, digo, para que ustedes sepan, alienación es la pérdida de la conciencia, ¿no? Ese cuerpo semejante al cadáver que directamente es pura cosa. Al mismo tiempo que el cuerpo es sinónimo de cadáver, es una cosa, mi cuerpo soy yo. Dicho de otra manera, puedo tener un cuerpo como objeto material, dispongo de mi cuerpo, lo hago palpable, medible, clasificable, cronometrable, pero al mismo tiempo empieza a emerger, vamos a decir así, una relación de amor por el cuerpo, en el cual el cuerpo se puede poseer, pero al mismo tiempo es el vehículo de mi espíritu, es el vehículo de mi subjetividad. Esto es fundamental para entender, me anticipo hacia dónde va a ir, hacia dónde voy a espolear un poco el final de todo esto, pero es lo que justifica la posibilidad de una educación física. Algo de lo que voy a trabajar la semana que viene, cuando analicemos efectivamente la emergencia de la educación física como tal, es que la educación física nace bajo el paradigma de una pedagogía que se llamó la pedagogía integralista, que dice que todo el sujeto integral, o sea, se integra a partir de tres partes: intelectual, moral y físico. Lo cierto es que la única materia que lleva el nombre de educación física, no existe educación intelectual y no existe educación moral como materias, las otras, digo, lo intelectual y lo moral son transversales, hay una sola que reproduce esa idea de educación física, y porque conlleva en el medio esa relación entre ser y tener un cuerpo. ¿Soy un cuerpo? ¿Tengo un cuerpo? Serían las preguntas que emergen. Esto es importante para traerlo a nuestro lenguaje. En alemán, cuerpo tiene dos palabras, lo que se conoce como el Körper y lo que se conoce como el Leib. El Körper es el cuerpo, vamos a decir, cadavérico, aquello
que nosotros llamamos cadáver, el cuerpo tener, y el Leib, el cuerpo ser. En alemán es más sencillo que en español, que tenemos una sola palabra para los dos. Entonces, como punto, ahora para empezar a cerrar esta parte, es importante tener en cuenta que la modernidad va a emerger con una relación cuerpo-tener y cuerpo-ser, que lo que va a poner en el medio es dónde está la subjetividad, dónde está el sujeto. Y entonces ahí aparecen una serie de condimentos para pensar lo que Adorno y Horkheimer llaman esa odisea del cuerpo que se produce con la historia de Odiseo, ¿no? Justamente. ¿Han leído la Odisea y la Ilíada? ¿Recuerdan algo? ¿Han visto el capítulo de Los Simpsons al respecto? ¿Algo que pueda ayudarnos a intentar comprender esto? Ahí pueden prender el micrófono y decir. ¿Nadie? Sí, dale, Gisela. Yo leí la Odisea, pero cuando era muy chica, tenía 10 años cuando lo leí, me acuerdo. Bien. ¿Y te acordás, por ejemplo, el pasaje del canto de las sirenas? Que es un clásico. Sí, que eran atraídos por el canto de las sirenas hacia la muerte. Perfecto, perfecto. Gracias, No, Gisela. A ver, Odiseo, para decirlo, Odiseo tiene que salir, parte hacia un viaje, deja a su mujer Penélope, va hacia la guerra con un grupo de marineros, y en ese trayecto se encuentra que tienen que pasar por un lugar donde hay un grupo de sirenas cuyo canto es la cosa más maravillosa del mundo, ¿no? Es un canto omnibulador. Me recuerdo, perdón, Dale. él fue castigado por renunciar o enfrentarse a los dioses, y lo que hacen los dioses es castigarlo con tardar y pasar por todas esas peripecias para volver a su casa. Bien, Si mal no perfecto. recuerdo, era así. Bien, tal cual, Gisela. Esa es la parte mitológica, vamos a decir así. Los dioses castigando y demás. Entonces, fíjense cómo en esta historia vamos a estar todo el tiempo entre mitología y razón. La mitología cuenta eso, que había un grupo de sirenas cuyo canto era tan encantador que hacía que perdamos la conciencia y que el barco pierda dirección y choquemos contra unas piedras y nos morimos. Ahora entra en juego la razón. ¿Cómo hace Odiseo para salirse de esa situación? Gisela, ¿te acordás? No, no me acuerdo. Capaz que si me lo mencionás un poco me viene a la memoria, pero no pasa mucho tiempo. No pasa nada, no estoy tomando lección. Odiseo dice, tengo dos posibilidades. O voy por otro camino y puedo tardar 20 años, o voy por el camino que tengo que ir y me enfrento a esto. Entonces se le ocurre una idea, esto es, frente a la mitología, pone la razón. ¿Cuál es la razón que pone? Dice, si el problema es el canto, tapo con cera los oídos de los marineros y de esa manera puedo pasar. Hasta ahí, pura racionalidad. Pero ¿qué pasa? Si yo les digo que hay algo que es lo más maravilloso del mundo, ¿ustedes no tienen ganas de conocerlo? Yo por lo menos sí, no sé. Si alguien me dice que es lo mejor que te puede pasar, y la verdad que experimentarlo, si puedo con cierta seguridad, lo hago. Entonces, Odiseo se deja un poco llevar por sus pasiones, por sus pulsiones, por su naturaleza, por su barbarie, y dice, bueno, voy a tapar a todos los marineros con cera los oídos, pero yo, capitán del barco, quiero que me aten al mástil, así no me tiro al agua y puedo escuchar lo que ustedes no van a poder escuchar, ¿no? Entonces, hago un punto a esa historia y vuelvo a Adorno y Horkheimer y dicen, bueno, acá empiezan a emerger unas cosas característicamente modernas. En principio, el debate razón, naturaleza o mitología, ciencia, ¿no? O sea, por un lado, ciertas cuestiones mitológicas, pero por el otro, el uso de la razón para sortear, ¿no? La planificación, la astucia. Al mismo tiempo, cierta cosa de dejarse ser en el sentido más natural, o sea, a uno, no quiero juzgar acá
somos todos adultos, pero digo, a uno le dicen fumar hace mal, drogarse hace mal, tomar alcohol hace mal, y sin embargo hacemos cosas que sabemos que hacen mal. Eso es un poco el dejarse llevar por cierta cuestión más pulsional, más pasional, más del orden de las emociones que del orden de lo estrictamente racional, ¿no? Entonces, ahí agarra y decide, bueno, se va a forjar una segunda cuestión, que es la división social del trabajo. O sea, los marineros no pueden escuchar nada, pero yo, capitán, pido que me aten al mástil. Y acá, en este gesto, es donde, dicen Adorno y Horkheimer, surge lo que llamamos sujeto moderno. Que es que Odiseo dice, textual, o por lo menos eso cuenta la leyenda, cuanto más fuerte grite para que me liberen, esto es, cuanto más fuerte sea mi pulsión, mi naturaleza, mi animalidad, más fuerte quiero que me sujeten al mástil, dicen Adorno y Horkheimer. En ese gesto emerge el concepto de sujeto, es estar sujeto al mástil de la cultura, es no dejarse librar uno a las pasiones. ¿Qué es ser un sujeto? Sino sujetarse al mástil de la cultura, no dejarse librar a la pura pasión, a la pura pulsión. Ser un hombre o una mujer, o lo que fuese, moderno, racional, es saber gobernar nuestras pasiones, nuestras pulsiones, nuestro cuerpo, básicamente. Y entonces ahí atraviesa Odiseo esta parte, grita, lo sujetan, y de esa manera puede él escuchar sin tirarse al agua y pasar por donde quería sin que los marineros escuchen. Y ahí es donde emerge el concepto sujeto. La relación vendría a ser en la mediación entre razón y naturaleza que tiene el cuerpo. El sujeto es eso que gobierna esa dialéctica, esa relación. ¿Se entendió? Les acabo de tirar como 8 libros en 20 segundos de teoría, pero creo que se entendió un poco el sentido. Eso es, cuando alguien me pregunta ¿qué es un sujeto? Esa es, por lo menos, la interpretación de la escuela de Frankfurt, de cómo emerge la subjetividad. En la dialéctica entre el dominio de la naturaleza y el dominio de sí mismo. Dejarse llevar por las pasiones. Digo, piensen ustedes, les gusta a alguien. Pueden tirársele encima, dejarse, estoy poniendo, por supuesto, en sentido hipotético, pueden tirarse encima cual animalidad, o pueden utilizar la razón, la astucia, para conquistarlo. Facebook, Instagram, Tinder, lo que ustedes quieran. Mediar la cultura en esa relación animalesca, vamos a decir. Es interesante esto, porque frente a la falsa creencia de que el cuerpo para nuestra sociedad es totalmente secundario, lo cierto es que nuestro cuerpo no es secundario para nuestra sociedad, sino que en todo caso la subjetividad tiene que mediar entre una interpretación dominante de cuerpo como nuestra naturaleza y una interpretación no tan dominante de nuestro cuerpo como cultura. La educación física, y anticipo un poco mi hipótesis, debiera resignificar el lugar del cuerpo en la cultura, mucho más que abocarse a pensar qué tan natural es nuestro cuerpo, como por lo menos tradicionalmente viene haciendo. Sí, esto queda menos de un minuto, acuérdense que volvemos en este link. Cierro este Zoom con una piedra hacia nuestra propia historia, que es, ¿qué no es educar a un cuerpo, sino objetivarlo? O sea, volverlo una naturaleza para, a través de la educación física, otorgarle una cultura. Bueno, dígame si no es un buen cierre para este primer Zoom, semejante frase. Después pueden volver a escucharla por si pasó demasiado rápido. Vamos a esperar un poco que se corte esto, y ahí después, en el próximo Zoom, arrancamos con la segunda parte